Entendido. Así que vamos a empezar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. A ver, pongo acá el PowerPoint. Bien. Hoy día estamos empezando ya nuestra cuarta sesión. ¿De acuerdo? Estamos entonces en nuestra cuarta sesión de liderazgo pedagógico. Ya hemos entrado en la unidad 2 de lleno, ya estamos en todo lo que son las comunidades de aprendizaje profesional. Entonces tenemos para este primer bloque, vamos a hacer una presentación, como les había podido comentar durante la semana. Entonces hemos tenido un trabajo donde justamente hemos trabajado sobre la base de 3 experiencias, en realidad 2 experiencias, una en España, otra en Chile, y Rebeca Nijovic, la especialista desde Argentina, que un poco nos explica qué es la práctica reflexiva, ¿no? Entonces también compartí con ustedes el documento para poder trabajar sobre la práctica reflexiva. Entonces, les pedía hacer un mapa mental, algo muy puntual, para iniciar esta primera parte de la clase. Entonces, para ello, vamos a ir a el sorteo, a ver qué grupo va a empezar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el sorteo. ¿Todos ven el sombrero mágico? Sí. Grupo 7, comenzamos con el grupo 7. Bien, el grupo 7. ¿Podemos empezar? ¿Algún miembro del grupo 7, por favor, que responda? Ok, pasamos entonces a otro grupo. Grupo 6. Grupo 6. El grupo 6. ¿Cómo estamos con el grupo 6? Tampoco ningún asistente que pueda tomar la palabra. Grupo 2. Profe, buenos días. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Buenos días, colegas, compañeros. Bueno, entonces nosotros hicimos este mapa mental sobre los 3 videos que tienen que ver principalmente con lo que es la práctica pedagógica. Ese es el punto principal. Entonces, la práctica reflexiva. En función de eso, entonces, hemos separado en 3 aspectos en este mapa mental un poco lo que cada video nos daba, ¿no? Un primer video nos explicaba lo que en Chile hacen como comunidad de aprendizaje y práctica reflexiva. El segundo video, lo que la señora Anijovic nos explica para lo que ella es la práctica reflexiva, y el tercer video lo podemos considerar como un video donde contaba ya en la práctica las experiencias reales en la práctica de, valga la redundancia, la práctica reflexiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante saber que la práctica reflexiva pues es un aprendizaje entre pares donde pues debe existir un diálogo pedagógico, un aprendizaje colaborativo y cooperativo, un trabajo y una formación continua,
y sobre todo pues tener un espacio, un tiempo para realizar este aprendizaje entre pares, esta práctica reflexiva. Todo eso nos puede dar efectivamente mejorar el clima institucional y mejorar, por supuesto, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por otro lado, la práctica reflexiva nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica y la idea de la señora Nijovic es efectivamente volverla sistemática. Creo que esa es su principal idea porque efectivamente podemos reflexionar sobre muchas cosas, sobre nuestro trabajo diario, etcétera, pero en realidad lo importante para ella era poder volverla de manera sistemática. Es importante hacer un diagnóstico, es importante esta práctica debe ser provocada, ¿no? Debe enseñar también algo esta práctica y debe también organizarse en el espacio y en el tiempo. Y todo eso depende que tengamos una gestión educativa, que depende de cómo estamos gestionando la institución escolar, ¿no? Efectivamente, eso nos lleva a crear estas comunidades de práctica, estas comunidades de aprendizaje, que significa pues trabajar en equipo, ¿no? Ella habló de distintas maneras de trabajar, como por ejemplo el Ateneo de Buenas Prácticas de Enseñanza, el intercambio de experiencias y la observación entre pares. Pero también no mencionó lo que se llamó este protocolo, que hay que crear estos protocolos para que efectivamente esta práctica reflexiva se dé en un espacio, un tiempo, de una manera organizada. Ella habló sobre la red de conversación organizada y estas tres llamadas ser, estas tres partes que es seguir haciendo, empezar a hacer y revisar. Y por otro lado, las experiencias reales que vimos en el Colegio de España, que principalmente quisimos rescatar las ideas fuerzas, ¿no? Que esta práctica reflexiva es constructiva, hay intercambio de puntos de vista, es reflexiva, colaborativa, innovadora, productiva, permite una autoevaluación crítica, evaluar para mejorar y es enriquecedora. Entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros hemos visto en estos 3 videos. Muchísimas gracias, profesora, y muchísimas gracias, colegas. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Y el gráfico después, sí voy a pedir por favor que lo recuerden, que he hecho una carpeta para que puedan compartir. A todos les envié la carpeta y ya estamos en la 4ª sesión. Me gustaría por favor que de aquí al lunes todos puedan subir sus producciones. ¿De acuerdo? Eso es importante. Cuando hablo de sus producciones, les voy a pedir que en esta carpeta puedan colocar lo que es los gráficos que hemos venido trabajando, los mapas mentales, las presentaciones que han hecho, y también el desarrollo de la actividad 1. Como yo les he enviado la retroalimentación y les he puesto algunos comentarios, les he pedido algunas explicaciones, ampliar un poco más, sí me gustaría que ustedes puedan levantar esas observaciones, por lo menos las más importantes, ¿no? Y una vez que levantan las observaciones, limpian el documento y lo suben en PDF a esta carpeta para que todos sus compañeros también puedan leer los trabajos que han hecho los unos y los otros. Porque eso es importante, es que yo pueda también tener la mirada del otro, indistintamente de la nota. La nota, recordemos, es un tema académico, administrativo que tenemos, pero aquí lo que nos interesa es también aprender del otro, aprender cómo el otro lo hizo. Y cada uno de los trabajos, de los 7 trabajos, hay cosas muy interesantes que el uno hizo y que el otro no, que el uno vio y que el otro no, que la escuela tuvo, que la otra escuela no tuvo. Entonces, tener ese panorama es súper interesante. Muchas gracias. Vamos entonces al siguiente grupo. Grupo 3. Muy buenos días, profesora. ¿Qué tal? Soy del grupo 3 y voy a compartir Adelante, Rosario. El trabajo. Muchas gracias. Muy bien, cuando están viendo mi pantalla... Ay, no, se pasó. Se salió. Ahora sí, ¿cierto? Ahora estamos. Bueno, acá hablando justamente de estos 3 videos tan interesantes, de verdad, recogiendo las experiencias. Y justamente era la palabra importante, ¿no? Esa socialización de experiencias que hay a través de todas las instituciones educativas, que debería ser su norte, ¿no? Y partían justamente y hablaban del diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico en lo pedagógico y en el liderazgo. ¿Por qué en lo pedagógico? Porque el principal objetivo, pues, es el logro de los aprendizajes, es mejorar los aprendizajes,
partiendo también de la enseñanza del docente, en el logro de las competencias que hoy hablamos en el campo educativo. Y en el liderazgo, ¿por qué? Porque el liderazgo, el líder, ¿no?, es el que abre los espacios, o ese grupo de personas que dirigen la institución, son los que manejan, son los que dialogan, son los que coordinan, planifican, para justamente trazar ese camino y que los docentes puedan ir reflexionando, dialogando e ir impartiendo rutas para que vaya en esa mejora. Cuando hablamos entonces de la práctica reflexiva, había pues estos dos colegios tan importantes que nos compartían justamente qué es lo que ellos rescataban en todas estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Y una nota importante era la capacidad de reflexionar, esa disposición, esa situación que partía de resolver un problema, ¿no? Y eso partía siempre de la observación de lo que ocurría en el aula. Era algo muy importante que tenían que ver. Primero el aula, primero mi grupo, para luego ver a nivel institucional. Esa resolución de problema era la activación prácticamente que detonaba esta reflexión, ¿no? Y que tenía que ser habitual. Teníamos que buscar esa cultura también de la evaluación. Una evaluación, no hablar de una evaluación punitiva, castigadora, que te señale, sino una evaluación formativa, así como nosotros los docentes formamos y hablamos de una evaluación que busque una ruta de mejora, igual en el campo educativo con los docentes. Entonces, la señora perdón, también hablaba de una comunidad de práctica que tenía algunos dispositivos, ¿cierto? El dispositivo del Ateneo, que buscaba las buenas prácticas de enseñanza, no necesariamente las exitosas, sino también aquellas que no necesariamente me iba bien, para ir compartiendo con mis colegas. Ese intercambio de experiencias de enseñanza permitía, ¿no?, ver en el compañero qué se podía rescatar, qué se podía replicar y qué se podía mejorar. Y el otro era los protocolos, que era una red de conversación organizada, pero por pasos, ¿no? Y este famoso SER, que significaba seguir avanzando, seguir haciendo, empezar a hacer y revisar algún aspecto importante que en ese momento era básico conversar, reflexionar. Y otra muy importante que de verdad desde mi institución lo estamos haciendo ya este año, aunque siempre crea esa poco de fastidio, entre comillas, la observación entre pares, ¿no? Pero decía, no, pero ¿por qué yo tengo que ver a mi colega? Ay, no, pero qué fastidio, ¿no? Pero al final, cuando empezábamos a reflexionar y a conversar, veían de verdad lo enriquecedor que es observar al compañero, ¿no? El hecho de ver cómo él trata una situación que para mí es difícil y él lo trata con mucha naturalidad, espontaneidad. Entonces, importante esta reflexión definitiva, el análisis, el hacerlo, vamos a decir, esa práctica va a formar una virtud, y esa virtud solamente va a traer consecuencias en el logro de los aprendizajes y en nuestra mejora continua. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Y miren ustedes que desde un protocolo muy sencillo, como es el protocolo SER por sus siglas, uno puede empezar. Lo importante es crear ese espacio, ese momento, ese lugar para poder empezar, ¿no? Eso es lo importante. Y otro punto interesante que ha comentado Rosario es el hecho de poder hacer esta comunidad de práctica entre docente a docente, como les comentaba. Y una manera de poder hacer eso es a través de la observación. Es diferente que me observe un tutor, que me observe un especialista en ministerio, que me observe un especialista en UG, que me observe el director, que me observe un inspector. Es diferente, porque se supone que yo estoy en un ambiente de confianza con mi colega y juntos podemos ver, y mi colega me puede hacer ver, mira, sistemáticamente tú estás haciendo esto, esta rutina, también sobre la postura, también sobre la voz, de cómo hablar, también sobre cómo dirigirse, esas muletillas que usamos en el lenguaje, inclusive esas muletillas que usemos con las manos o cuando nos desplazamos demasiado en las áreas. Entonces, todos esos puntos
nos ayudan justamente a trabajarlos desde el aprendizaje entre pares. Seguimos entonces, grupo 5. Grupo 5. ¿Quién representa el grupo 5? Grupo 4. Buenos días, maestra Linda. ¿Cómo ¿Me estás? escucha bien? Adelante. Sí. ¿Cómo está? Buenos días, maestra, Victoria, colegas. adelante. Voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Se puede observar? Sí, sí, sí. Listo. Bien. Entonces, en torno a esos 3 videos, hemos podido nosotros, no sé si se ve bien o lo coloco en presentación. En presentación. Ok. Cuando tengan una presentación que es en un PPT compartido, yo siempre les recomiendo que lo descarguen y lo tengan en su computadora para presentarlo, porque después comienza a fallarnos un poco el internet. Es un consejo, ¿ok? Bien, vamos. ¿Se puede ver? Listo. Bien. En torno a estos 3 videos, que ya también han comentado los grupos anteriormente, hemos podido organizar algunas ideas que nos parecen que son las más acertadas y sobre todo recogen mucho algunos, por decirlo así, conceptos transversales, ¿no? Porque los 3 transitan generalmente por los mismos conceptos, ¿no? Algunos tal vez, como en el caso de Rebeca, aporta un poco más desde la teoría, ¿no? Que cita a diversos personas que tienen un aporte significativo en este tipo de paradigmas, ¿no? Vamos a llamarlo así, y por eso justo he colocado la imagen del motor, porque ella señala que la práctica reflexiva es un motor que despierta todo el proceso de reflexión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la práctica reflexiva como, digamos, concepto que engloba, ¿no?, los demás. ¿Y cuáles son estos conceptos que transitan por la práctica reflexiva? Tenemos el trabajo entre pares, que lo han resaltado en los 3 videos. Digamos que el último ha sido un poco más amplio, ¿no?, porque las maestras han dialogado, se han presentado, incluso yo creo que también eso es un aspecto importante, ¿no?, conocer la persona, en qué grupo humano se desenvuelve, ¿no? Yo creo que también la idea iba por ahí. Eso en relación a lo que es el diálogo docente, la reflexión pedagógica, ¿no? No solo nos reunimos para conversar, tal vez de cierta problemática, sino eso tiene alguna orientación, ¿no? Tiene una finalidad. Y también lo resaltaba Rebeca Nijovic en lo que era el ser, ¿no? Y lo que era el Ateneo, ¿no? Que era tan importante estas buenas prácticas, espacios de reflexión, ¿no? Incluso ella lo citó que en otras profesiones como los médicos se realizaban incluso estos espacios, ¿no? Entonces, un momentito, no sé si se puede, disculpe, aquí hay un poquito de bullying. También por otro lado, señalaba la importancia de la práctica reflexiva asociada a lo que es la innovación, ¿no? Y luego la evaluación productiva, porque incluso muchos de los docentes que opinaron resaltaron que era mucho más importante para ellos y mucho más productivo la opinión de un docente, ¿no?, de un par, que tal vez de un directivo o una persona que acompaña su práctica, porque digamos que ellos están más inmersos en el contexto de la escuela incluso, ¿no? Por otro lado, también se resaltaron las buenas prácticas de enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son esos aciertos, aspectos a mejorar, las posibilidades incluso de reproducirla, ¿no? Que eso
creo que también nos ayuda como docentes a tomar los aportes de otros docentes y poderlos aplicar también en nuestro trabajo diario, ¿no? Y por último, estos espacios de aprendizaje colaborativo en la escuela que tuvieran una finalidad organizada, ¿no? Que transitaran por estos tres aspectos. La formación teórica, que es tan importante, que conozcamos nosotros cuáles son los aportes teóricos y en base a ellos realicemos también nuestra planificación. Tener también un objetivo común, que también es importante, ¿no? El objetivo común que nos ayuda también a continuar mejorando, ¿no? Como institución, no solamente como nivel o como docente de manera independiente, sino también de manera integral. Bueno, es más o menos lo que podíamos hablar. Muy interesante. Gracias, Victoria. Algo importante que me gustaría resaltar aquí en el motor, uno de los motores de cambio y de fuerza para poder ir hacia la práctica reflexiva, justamente es el trabajo entre pares. Justamente es que un docente pueda reconocer como referente de enseñanza, de aprendizaje, de formación continua a su otro colega. Yo no solamente aprendo del profesor, de la universidad, del especialista, del UGEL en la capacitación. Yo también aprendo de mi par, de mi colega de aula o de otro colega de la misma escuela que esté en otro nivel y que me va a enseñar algo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso la semana pasada les comentaba que vamos a hablar siempre o de una comunidad de práctica que están entre los docentes de la escuela y sobre todo la comunidad de aprendizaje profesional, donde nosotros vamos a ir de la mano con los logros de aprendizaje de los estudiantes. Hay escuelas que llegan a logros muy interesantes, 80% de aprobación, de satisfacción, 90%. Entonces dice, wow, no, claro, cuando veo otra escuela que está en 46% en inicio y tengo una que tiene 80% en logro satisfactorio, obviamente tenemos de qué felicitarnos. Pero atención, yo siempre voy a preguntar, ¿y el 20% que falta, qué ocurre? ¿Qué ocurre con esos niños? Ese 20% son niños con nombre y apellido, con identidad propia. ¿Qué pasa con esos niños? ¿No se atiende? ¿O porque ya estamos en un 80%, 90% del logro, estamos bien porque los números hablan? Nosotros debemos de buscar justamente el aprendizaje y el logro de cada uno de nuestros estudiantes de la escuela. Y nosotros tenemos que apuntar al 100% de éxito. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, no siempre lo vamos a lograr, es cierto, pero yo entonces declaro y pongo, tengo 80 que han logrado, declaro qué estoy haciendo con estos 20. ¿Los estoy atendiendo? ¿Me estoy ocupando de ellos? ¿Tienen un plan de acompañamiento esos docentes? ¿Se ha encontrado a la familia? ¿Se ha conversado con ellos? ¿Se ha visto cuál es la situación de esos niños? De repente no solo es educativo, de repente hay otras cosas detrás. De repente dentro de ese grupo de 20% hay niños inclusive que tienen necesidades educativas especiales y nunca nos dimos cuenta. Entonces, lo importante es no llegar al 100% porque es el número, pero si yo ya estoy en un punto importante de logro, no me quedo ahí, sino que el resto que falta, averiguo, investigo y atiendo, acompaño. Terminamos este bloque con el grupo 1. Adelante, por favor. Sí, buen día, profesora. Vamos a compartir. Adelante, Eleodoro, buenos días. Hola. A ver, ¿se ve ahí? Ahora sí lo veo bien. Bien. La tarea era ver cuál era la relación entre los tres videos, ¿no? Esa era lo que se nos estaba planteando o proponiendo. En los tres videos consideramos que se aprecia que de alguna forma plantean, ¿no es cierto?, una estrategia de cómo los docentes deben desarrollarse de manera continua, ¿no? Entonces nosotros hemos considerado que en cada video hay algunas ideas fuerza, pero en algunas hay cosas que
que se repiten, ¿no? Por ejemplo, en el primer video hace un énfasis en el aprendizaje colaborativo, ¿no? El aprendizaje en pares, ¿no? El aprendizaje en pares que es importante, el diálogo en pares, ¿no? Conversar entre pares, la reflexión pedagógica de cómo se está haciendo el trabajo, luego también la observación en clases, ¿no? Que es importante en pares. No voy a redundar mucho en lo que ya se ha dicho. Producto de ello se puede generar el tema de la innovación educativa, ¿no? El otro video se centra más en el tema de la práctica reflexiva, ¿no? Como una estrategia de desarrollo. Hace énfasis en la reflexión de la práctica, ¿no? Esa habilidad, esa capacidad que debemos desarrollar para ver cómo está nuestra práctica, ¿no? También la capacidad de pensar sistemáticamente, ¿no? De cómo organizamos, cómo vemos los aciertos, los desaciertos, en qué cosas se debe mejorar, cómo organizar toda esa información, ¿no? Luego también hace mención a que se debe sistematizar las buenas prácticas, ¿no? Aquí seguramente hay muchas buenas prácticas, muchas cosas importantes que se hacen en nuestras escuelas, pero no lo organizamos, no lo sistematizamos, incluso hasta podríamos seguramente escribir muy modestamente algunos libros que podrían de alguna forma mostrar, ¿no? Cómo esas buenas prácticas se han desarrollado en nuestras escuelas. Luego, en la práctica reflexiva también está el intercambiar experiencias, ¿no? Que es importante, ¿no? En mi propia experiencia hemos trabajado en redes educativas y todas las escuelas que participábamos intercambiábamos experiencias. Los niños exponían las experiencias que trabajábamos. Era muy enriquecedor, ¿no? Permitía conocer, saber cómo en escuelas que están dentro de la misma jurisdicción se pueden desarrollar experiencias diferentes y que de alguna forma nos ayudan a entender. La práctica reflexiva también hace mención a la observación en pares, el protocolo SER que ya lo han mencionado los colegas, ¿no? Y el último video tiene que ver con la implementación de esta práctica reflexiva, ¿no? A partir del análisis, la reflexión, que es importante, ¿no? Reflexionar, analizar, ¿no? Luego intercambiar opiniones. Producto de ello podemos tener algún nivel de innovación pedagógica. Luego, nuevamente, la observación de la práctica en el aula es importante. Los 3 videos casi hacen referencia a ello. El aprendizaje continuo, ¿no? De manera que todos tenemos que seguir aprendiendo. Y también nace la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Y esta implementación hace mención de que es una práctica que enriquece, es constructivo y es motivador, ¿no? Estas son algunas ideas que podemos destacar de los 3 videos, pero centralmente creo que las 3 se ocupan de una estrategia clara de cómo se puede generar el desarrollo docente a partir de nuestra práctica de la reflexión en las escuelas, ¿no? Y creo que esa es la tarea de los directores, de los directivos, en todo caso, de implementarlo. Eso es, maestra, gracias. ¿Podrías dejar la imagen? Muchas gracias, Eleodoro. ¿Podríamos regresar a tu imagen? ¿Quiere volver? Exacto. Entonces aquí, algo muy interesante que plantea el grupo y que efectivamente, como ustedes lo han mencionado de otra manera, esta práctica reflexiva es una estrategia de desarrollo profesional docente. Por eso que calza muy bien que se realice dentro de la comunidad de aprendizaje profesional, ¿ya? Ahora, es interesante saber cómo lo citó este grupo, ahí tienen el aprendizaje colaborativo, la palabra es colaborativo, y la observación de la práctica en clase. Entonces, o la realizan entre docentes o la realizan también los directivos. Entonces, no vayamos con el ánimo ni el objetivo de ir a evaluar para sancionar, para hacer algo punitivo, sino nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, se instala en la escuela la idea que yo ya me gradué, yo ya soy docente, yo obtuve un título, obtuve un concurso inclusive,
Pero ahí no terminó mi formación. Mi formación es continua y permanente a lo largo, como ahora se llama, la formación continua a lo largo de toda la vida, para todos, todas las profesiones, no solamente para los docentes. Y el Consejo Nacional de Educación saca su proyecto educativo nacional al 2036, donde dice justamente que nosotros ahora estamos inmersos, la sociedad, no habla de los profesores, la sociedad, en vivir una ciudadanía plena y responsable desde un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y esta es una idea que en la escuela cada día la tenemos que instalar. ¿Por qué? Porque nosotros además trabajamos en espacios que son altamente cambiantes. Nosotros trabajamos con seres humanos, trabajamos con niños. Las situaciones que se presentan en el aula A no son las del aula B. Las situaciones que se presentan en mi escuela no son las mismas que de la escuela del frente. Entonces, es importante que nosotros instalemos lo que llamamos técnicamente desprivatizar la práctica pedagógica. ¿Anotamos? Desprivatizar la práctica pedagógica. ¿Qué significa esto? El modelo tradicional que se construyó de escuela en el siglo pasado reproducía este modelo del taylorismo, ¿no? Donde había una producción, reproducción de la enseñanza como se trabajaba en las fábricas. De ahí que las escuelas se diseñaron cajitas, 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 que eran las aulas, y los estudiantes se sentaron fila, 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 todos como para hacer un trabajo en cadena, y todos para hacer lo mismo, ¿no? Viene de esa idea, recuerden cuando comienza la industrialización, recuerden esas imágenes, no sé si alguno de ustedes ha visto la película de Chaplin, de Charles Chaplin, justamente donde sale, ¿no? Cómo es la automatización del trabajo, ¿no? Pone la cadena de mando de trabajo, ¿no? Donde pone y pone las piezas hasta que llega un momento que él mismo se cae en la misma máquina donde están las herramientas. Entonces, ese modelo de trabajo en cadena que lo empieza Ford en Estados Unidos con la producción de los carros, ¿no? En cadena, a mí me contratan para que yo ponga solo la armella aquí, a mí me contratan para que yo ponga aquí el tornillo, ¿no? Y es lo que hago mecánicamente todo el día. Ese modelo de taylorismo se traslada a la escuela. Pero ¿qué ocurre? Que ya en este nuevo ciclo nosotros enfrentamos otras necesidades de la propia demanda del mercado fuera, de la propia sociedad como se mueve. Ya no solamente el mercado, sino de los seres humanos. Miren cómo la pandemia nos lo demostró. Entonces, la manera de poder enseñar, ya no podemos seguir estando en este modelo del taylorismo. Una de las maneras, una estrategia, no es la única, por favor, es una estrategia que ha dado muy buenos resultados a nivel internacional. Los 5 continentes justamente son las comunidades de aprendizaje profesional, porque hay espacio para hacer la práctica reflexiva, porque hay espacio para el aprendizaje colaborativo y porque además se parte de lo que yo hago en el aula. Yo doy respuesta a lo que necesita mi aula, pero además los docentes se ven como referentes de aprendizaje. Yo aprendo de lo que Rosario acaba de explicar. Yo aprendo de cómo Leodoro está haciendo su clase y cómo lo ha compartido. Yo aprendo de él y él aprende de mí, de otras cosas. Entonces, en el momento que yo voy a una reunión, como estamos ahora, y yo pego mi imagen de lo que yo he hecho, mis evidencias de aprendizaje, de lo que mi estudiante ha producido, y comenzamos a trabajar sobre cómo yo, por ejemplo, evalué esa experiencia de aprendizaje, entonces yo al momento que comparto lo que yo hago en mi aula, puerta cerrada, la comparto con otro colega, a eso es que llamamos desprivatizar la práctica pedagógica. Sacarla de ese lugar a puerta cerrada donde nadie tiene nada que decir. Esta es mi aula de clase, este es mi salón, esta es mi puerta, hasta es mi ventana, material, nadie entra. Entonces ahí no hay aprendizaje posible. ¿Ya? Eso es muy importante. Muchas gracias, Eliodoro. Puedes retirar. Les agradezco a los grupos
que han presentado. Ahora vamos a continuar con la siguiente actividad y les voy a pedir que tomen una captura de pantalla. Bien, todos tomamos una captura de pantalla a esta diapositiva. La práctica reflexiva. Tenemos 10 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se da en la escuela? ¿Qué ocurre en las reuniones? ¿Qué se necesita para realizar esta práctica en cuanto a contexto y personas? ¿Cuál es la importancia de practicarla? ¿Se practica en mi escuela? ¿La he practicado en mi formación inicial? ¿Cuál es la relación con el liderazgo pedagógico? ¿Cómo intervienen las relaciones interpersonales? ¿Cómo se integra la comunidad de aprendizaje profesional? Son preguntas que me gustaría que ustedes las respondan de la manera más natural. ¿Qué es? Por ejemplo, si yo hablo de la GIA, los grupos de interaprendizaje. ¿Qué es una GIA? Es una reunión donde hay un especialista externo que viene de fuera a presentarnos un tema importante pedagógico. Y los docentes están en una situación pasiva, escuchan, puede ser que un docente salga y exponga. Punto. ¿Ya? Entonces, la comunidad de aprendizaje profesional no es una GIA. No es una GIA. Eso es algo que me gustaría que quede muy claro. ¿Ya? Hace poco tiempo, desafortunadamente, un especialista de una organización internacional, en un evento de todos los formadores que ya íbamos al campo a visitar a las escuelas, comenta y dice, bueno, ¿no? La GIA, la CAP es lo mismo que la GIA, ¿no? Al ministerio le gusta cambiar los nombres, pero es lo mismo, hacen lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí radica la diferencia. Y en esas diferencias, cuando respondan a estas preguntas, es que se logra el desarrollo profesional docente y se logra mejorar la práctica en el aula y por consiguiente se van a lograr mejores resultados en los aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ir a dialogar durante 10 minutos. Voy a hacer algo aleatorio, unos grupos aleatorios. No voy a estar con mi grupo de trabajo. Cada uno toma nota en su cuaderno de campo de lo que le dice el compañero. ¿De acuerdo? Porque luego sí nos vamos a ir a nuestros grupos. Utilizamos para estas respuestas los 3 videos, la unidad 2 y el artículo que les envié. Recuerdan, les he mandado 2 links, ahí tienen para que utilicen los 2 links que les mandé, el módulo, la unidad 2 y además los 3 videos que hemos visto. ¿Ya? Entonces, de una manera muy natural, no necesariamente tienen que responder a las 10 preguntas, porque el tiempo no les va a dar. Cojan 1 o 2 preguntas que a uno le interesa. A mí, por ejemplo, nos reunimos y yo digo, bueno, yo quiero hablar sobre las 6. Ya, yo voy a hablar sobre la 4. ¿Ya? Entonces, cada uno escoja sus preguntas porque no les va a dar el tiempo. 10 minutos y regresamos al aula principal. Entonces, vamos a hacer los grupos aleatorios. ¿Cuántos somos? 21, ya se retiró el señor José, ¿no? Entonces somos 19. Tres personas por grupo, ¿ok? Vamos entonces, 10 minutos, dialogamos, todos toman nota en su cuaderno de campo. Adelante. ¿Listo? Vamos ingresando. Muy bien, muy interesante los comentarios que he escuchado de cada uno de ustedes. Y fíjense que una reunión de trabajo colaborativo donde yo pueda presentar mi práctica reflexiva, justamente yo pueda
dialogar, reflexionar sobre mi práctica, se da de la manera como ustedes lo han hecho ahora. Un diálogo fluido, natural, un diálogo donde yo poco a poco pueda ir pasando de ese diálogo, de esa manera de contar mi práctica un poco informal, a pasar a contarla de una manera estructurada, donde yo pueda identificar, analizar y trabajar sobre mi práctica. Otro punto importante que he escuchado en las reuniones es justamente que a veces se termina hablando de otras cosas y ya no se habla de la práctica, porque también hay, en algunos casos, también como decía otro grupo, reticencia todavía a hablar de mi práctica, no querer, ¿no? Recelo, como decía, ¿no? Que eso es lo que existe en la realidad. Pero justamente cuando la reunión es organizada, programada, con fines únicamente pedagógicos, los docentes no se pueden explayar ni salirse del marco, porque además el que lidera o guía la reunión va a preparar preguntas, como yo acabo de hacer ustedes en el PowerPoint, preguntas guía. Entonces, yo voy a responder a estas preguntas. Entonces, no es que los mando a dialogar y conversen de lo que quieran. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que estructurar y organizar la reunión. Ahora vamos a ir con todo esto que ustedes hemos visto. A ver, tenemos 3 momentos. Hemos tenido un primer momento de un autoaprendizaje donde cada uno ha revisado los videos, ha revisado la lectura, ha revisado el material de la unidad. Hemos tenido un autoaprendizaje. Luego nos hemos ido a un segundo momento de coaprendizaje, donde ha trabajado con su grupo para presentarnos esta mañana sus mapas mentales. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ir otra vez a un trabajo de coaprendizaje, pero ya sí en su propio grupo. Ya no como lo hemos hecho ahora de manera aleatoria, porque siempre me interesa que no solamente yo me quede con la mirada de mi grupo, hay que escuchar a todos, hay que escuchar cómo pasa en otras escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, por más que mi grupo tiene una orientación, tiene un trabajo, está organizado, hay que nutrirnos de las otras experiencias. Y luego vamos a terminar en la tercera fase, que es la socialización, que siempre hacemos la socialización cuando van a presentar. Entonces, habiéndonos nutrido del autoaprendizaje y del coaprendizaje, ahora cada grupo, a ver, comparto la pantalla, toman una foto a la diapositiva, nos vamos a ir al trabajo grupal. Son las mismas preguntas, pero ¿cuál es la diferencia? Ya no voy a hacer un diálogo como el que hemos hecho, sino que yo voy a enfocarme en un tema central que me interesa. Todo es la práctica reflexiva. La práctica reflexiva es el gran título, es el rótulo del trabajo que nos ilumina. Pero de esa práctica reflexiva yo quiero abordar un punto que me ha llamado la atención, un punto que me interesa desarrollar, algo. De repente, cómo se va a hacer, de repente, por qué sí se da, por qué no se da en mi escuela. El que no se dé, también es interesante saber por qué. ¿Por qué no se da? Porque a partir de ahí, recuerden lo que dice Rebecca Nijovic, en la práctica reflexiva no solo se cuenta lo que funciona, se cuenta también lo que no funciona, porque a partir de lo que no funciona yo puedo aprender. Entonces, vamos a tener, reloj a la mano, vamos a tener 20 minutos por grupo. ¿Qué es lo que van a venir a socializar? Un gráfico, un dibujo. No perdamos tiempo en hacerlo bonito. Ahora es un borrador, porque ya saben ustedes que después lo van a trabajar con calma para subirlo al Drive. Pero ahora, de repente, pegan 2, 3 imágenes, jalan flecha acá, jalan flecha allá, ponen las ideas principales, ¿de acuerdo? Entonces, identifiquen su tema. Entonces, la consigna, eso sí, en un círculo, en el medio del gráfico, van a poner el título de su tema.
¿ya? Ahí el título de su tema. Así como Eliodoro había puesto desarrollo profesional docente, ya, cada uno va a poner su tema. Ya, por supuesto que desarrollo profesional docente ya no ponemos, porque eso es un título grande. ¿Qué del título? Así, vamos directo al grano. 20 minutos, hacen el gráfico, identifican al portavoz y regresamos a la socialización. Entonces, voy a abrir 7 salas. Ya saben que cada grupo entra a su número de grupo, que es su número de sala, ¿no es cierto? Ya todos conocen en dónde están. Entonces nos vamos a 7 grupos. Cada uno va a entrar. 4, 5, Doctora, 6. disculpe. Sí. Sí, los números que va a hacer de las salas ahorita son de los grupos con los que ya venimos trabajando o de los que hemos trabajado ahora el día de hoy. Es trabajo grupal. Ahora es trabajo grupal, sus grupos creados de siempre. Ah, ya, gracias. Ok, ahí van los 7 grupos. Entonces entramos sala 1, grupo 1, sala 2, grupo 2. Ingresamos a las aulas. Y a un grupo, luego yo lo voy a regresar a la sala principal para que la grabación pueda continuar, ¿de acuerdo? Vamos entonces, entramos a las salas. Danielito, tu micrófono está apagado. Ya, falta Lilia, pero seguimos, entonces. Yo creo que sí. Ok, sí, porque Voy a tenemos poco escribir tiempo. para que regrese a la sala principal, tal vez no sabe cómo regresar. ¿Quién es la profesora? Disculpe, la participante. Lilia Castillo. Perfecto, a ver, vamos a ver. Gracias, profesor. Gracias, Melo. Entonces, ya, chicas, entonces, bueno, ok, entonces tenemos el Consejo de Maestros y en la secundaria tenemos lo que sería el Consejo Pedagógico. Ahora, a partir de ahí, digamos, se hacen reuniones, vamos a ver, en secundaria, se hacen reuniones que se llaman, vamos a traducirlo como consejos de enseñanza, que son consejos por materia, en la cual los profesores de cada materia se reúnen para poder intercambiar opiniones, intercambiar información, alinear su práctica pedagógica, alinear su metodología de trabajo. Es colaborativo porque entre todos buscan, de la mejor manera, buscan mejorar su práctica. Eso es por un lado, ¿no? Además que, como les he comentado, hay una formación continua. Entonces, este plan de formación continua, el profesor o docente que va a esta formación continua recibe una serie de informaciones sobre nuevas prácticas, sobre reformas, sobre nuevo currículum, sobre nuevas metodologías de enseñanza, de todo, y él debe devolver esa información a sus colegas, ¿no? Para que puedan avanzar en su trabajo. Entonces, en ese sentido, se busca, esta formación continua busca, a través de estas comunidades de aprendizaje, vamos a decirle, poner en práctica todo lo que los docentes que van a las formaciones continuas aprenden, ¿no? Y también lo he visto funcionar muy bien cuando viene un docente nuevo, porque en el colegio hay mucho cambio de docentes, van y vienen docentes, entonces se reúnen también un poco como para poder alinear, para poder aprender, para poder ver este tipo de prácticas y trabajar todos de la mejor manera, en forma colaborativa, ¿no? En forma comunitaria. También en primaria están los consejos de ciclo, que es en el colegio, como les he explicado, se trabaja por ciclos, ¿no? Cada 2 o 3 años se juntan y es un ciclo y después pasa otro ciclo, así, ¿no? Entonces, hay los consejos de ciclo que también les permite a los profesores, digamos, hacer una práctica reflexiva sobre su labor, sobre su trabajo.
Por ejemplo, para esto la pandemia ha tenido que haber mucho trabajo reflexivo, ha tenido que haber mucho trabajo colaborativo, porque hemos tenido que buscar la manera de que todos se alineen hacia una misma práctica, sobre todo con la virtualidad, ¿no? Cómo trabajar con el uso de la cámara, cómo trabajar con una pizarra interactiva, cómo montar los documentos, qué tipo de Zoom vas a utilizar, o sea, todo eso siempre se buscó alinear, aunque el colegio tiene una particularidad que le permite libertad pedagógica a los profesores. O sea, hay, digamos, objetivos concretos, pero sí le permite, entonces el profesor puede utilizar muchas estrategias para trabajar, ¿no? Ese es en ese sentido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Daniel, una Consejo de consulta. ciclo, consejo de semestre. Ya, Helen, tu pregunta, yo después lo pregunto. Ya, Sí, sí. Daniel, en tu colegio se aplica lo que veíamos un poco en el tema en este video, lo de del interaprendizaje, observación entre pares. ¿Se practica esa estrategia? No hay observación. Se observan entre pares cuando viene algún profesor nuevo, cuando hay que colaborar, digamos, para que un profesor avance un poco más en su trabajo, porque es nuevo y se tiene que adaptar al sistema francés, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que contratar a alguien localmente y que todavía no maneja bien el sistema, entonces algún profesor lo toma como tutor y le permite entrar a sus clases para que vea cómo otra. Pero no se ve esa práctica. En secundaria no, en primaria no. He visto poco. Se mantiene mucho esa, digamos, cada profesor en su aula y no se dejan ver mucho. Sí existe eso, pero lo realiza los inspectores o supervisores que vienen de Francia a evaluar el trabajo de los docentes. ¿Ok? Pero es muy puntual, viene cada 2 o 3 años, no sé, viene y ve, chequea, les hacen toda una evaluación, les hacen toda una retroalimentación, oye, mira, estás bien aquí, aquí tienes que mejorar, etcétera, pero no hay así, a veces, a veces trabajan entre 2 docentes un proyecto, o entre varios docentes trabajo, no a veces sí, hay trabajos en proyecto, pero trabajos en función de un proyecto, no más allá de eso, ¿no? Pero de que estén dos en una misma sala o que se junten y otro va a observar al otro, eso, no. Lo conversan, sí, lo conversan al final de clase y eso, lo conversan bastante. Por eso te digo que se reúnen mucho. Ajá. Listo. Yo les comento un poco. En mi institución educativa nosotros trabajamos o tratamos de tener así como en el estado los colegiados, pero a veces caemos mucho en las reuniones que se tornan más administrativas, de carácter administrativo o informativo, ¿no? El comunicado tal, entregar notas tal, entregar unidades tal, y como que ese tiempo que tenemos de reunión con los docentes, que es muy valioso, se pierde porque caemos en esa monotonía y vamos perdiendo de lado, dejando esta práctica, pero que me parece muy interesante. Ahí te lo voy a replantear en la institución donde estoy, porque me parece que la práctica reflexiva y este acompañamiento que se puede realizar si lo organizamos de una manera adecuada va a conllevar pues a buenos resultados, ¿no? Como también ya lo hemos visto. Otro punto de vista que yo tengo también, conversaba con mi anterior grupo, frente a esto coincidíamos de que existe todavía mucho celo profesional en las instituciones donde nosotros laborábamos. No sé si será la realidad del colegio de Daniel, pero sí existe mucho celo profesional, ¿no? En que no vea, o sea, podemos planificar la misma clase, podemos enseñar el mismo área, pero definitivamente después que se cierra la puerta del salón no sabes qué pasa o qué ocurre. Entonces, también eso, y también el otro hecho de que muchas veces los directivos no somos empáticos, no exigimos. Cuando supervisamos y acompañamos, ¿no? A veces no llegamos a poner 20 a nadie, ¿no? Sino medimos al milímetro todo, y va a faltarnos también esa capacidad a nosotros como directivos de poder brindar ese acompañamiento, esa confianza, a través de, tú le haces un feedback de retroalimentación después de su acompañamiento, y también el saber escuchar qué te puede decir el maestro, algún comentario frente a lo que nosotros le podemos ir brindando, ¿no? Pero definitivamente consideramos que esta práctica, bueno, la mayoría que hemos conversado en mi anterior grupo, que recién está en inicios. En mi colegio yo también considero que recién está en inicios para poder seguir fortaleciendo esta práctica y que hay muchas actividades por implementar y mejorar. Creo que sí, me quedo con ello. Eso les puedo... Sí, yo creo que hay que buscar la manera de sistematizarlo. Yo creo que para mí esa es la palabra clave de Anijovic, que es, o sea, de una u otra manera para evitar que se convierta en algo burocrático administrativo, como dijiste tú, Helen, o como por ahí en el grupo anterior también lo dijo Diego, ¿no? Que ya son reuniones que se convierten en reuniones burocráticas o administrativas y en realidad no estás haciendo una práctica.
pero también para hacer una buena práctica reflexiva tienes que tener orientaciones muy claras, o sea, tienes que tener algo muy claro, muy concreto, y ahí el ejemplo del video de Chile, el primer video de cómo ellos organizaron todo, ¿no? La primera semana, tal entra, tal sale, tal prepara, tal hace, todo, o sea, ¿me entiendes? Hay toda una gestión y una organización para que tenga un resultado palpable, práctico. Entonces, eso es importante. Sí se da mucha reflexión, conversan, se intercambian experiencias, se intercambian material y todo eso, pero de pronto efectivamente hay que sistematizarlo. Dime, Marlene. Lo que decía Helen, lo mismo ocurría en nuestro colegio, pero como estamos en una práctica reflexiva, siempre creo que eso se conversa, se evalúa, ¿no? Entonces se fomenta bastante lo que es la autoevaluación, la evaluación es muy normalizada en mi colegio también, de esa parte es muy bueno, pero lo que sí nos falta es mejorar, digamos, la cantidad de reuniones que nosotros tenemos. A veces no es necesario. Efectivamente hay horarios, ¿no? Que el área debe reunirse a tal hora, secundaria debe reunirse a tal, pero a veces es muy agotador las reuniones. Entonces, no necesariamente es necesario que haya horarios específicos para hacer la reflexión práctica o los problemas que susciten, ¿no? Pero yo creo que se debe darse en momentos oportunos o necesarios cuando ocurre un problema, una dificultad o para analizar un resultado y demás, en vista de que es muy agotador las reuniones constantes que se dan en el colegio. Para no caer eso, habría que ver qué podemos hacer, ¿no? Mi punto de vista era que haya, digamos, ya problemas específicos y resolverlos, que no haya tantas reuniones. Por ejemplo, yo tengo reuniones de lunes a viernes. Los lunes tengo de seguridad, los martes tengo de tutoría, los martes, jueves tengo de secundaria, los viernes tengo con todo el colegio y otro día tengo solo con el área de ciencias sociales. ¿Y para qué son esas reuniones? Efectivamente, para reflexionar, para hacer trabajos pedagógicos, para trabajar en equipo, hacer proyectos y tantas cosas. Pero no resulta, porque es cansado y al final no has hecho nada. Lo único que haces, ya un momento en que las reuniones ya ni quieres hablar, porque es demasiado. Mira, en 3 minutos regresamos al aula principal. Escribamos algo. No, acá estaba escribiendo, ¿te comparto? Ya. Bueno, ¿Qué también ponemos como título? ¿Qué inicios. título ponemos? Práctica, yo después así les voy a compartir, ya un momentito. Ya, ok. Y mientras ella va, Mira, acá llenando está. de- ¿Sabe que ahorita hay que hacerlo precisiones nada más? ¿Qué prácticas? Enumerarlas y colocarlas. Así nomás. Mi colegio también está en inicios, en lo que es Mira, esto de la acá está. práctica reflexiva. Y como dijo Helen, ¿no? Sí, hay bastante celo profesional. Y en Acá tu las colegio, positivas. Daniel, Acá en tu las positivas colegio y algo entran se al da. aula, ¿Cómo? en tu colegio los docentes entran al aula, digamos, para ver la clase del otro docente más experimentado, el docente nuevo. No es costumbre. Ponle No. Ese trabajo curso también se da. colaborativo, ponle Marlene, trabajo colaborativo, Sí, ponle también organización a través de consejos sí, por niveles. consejos lo que podrían, que al final podrían ser pequeñas comunidades de aprendizaje, pero son consejos, exacto. Ujú. También ha dicho libertad pedagógica a los profesores, a Sí, los sí tienen docentes. libertad pedagógica, ajá. Pero También hay una formación continua sí, formación continua, es correcto. y el docente hace la réplica a los Sí, la devolución, formación participantes. continua y devolución. Eh, formación continua y formación. Ponle intercambio, Intercambio de experiencias. experiencias, ¿no? Ujú. Para la mejora de la práctica pedagógica, para la mejora de su didáctica y práctica metodológica. Ujú. Me queda Eso información puede ser lo continua. positivo, y lo negativo que falta todavía, por ejemplo, tal vez algo que podamos todavía trabajar. ¿Puedes repetirme el otro? Práctica, algo de práctica. Intercambio de experiencias. Intercambio de experiencias. Esto es uno, intercambio de experiencias. Ahí no es por el intercambio de experiencias metodológicas,
didácticas y pedagógicas. Eso sería todo lo positivo que tenemos, que hemos encontrado cómo se practica en la institución, en todas nuestras instituciones, ya que hemos conversado a nivel general. El lado negativo tal vez sería un poco la organización, como dices tú, ¿no? Un poco la organización, como dice la MIS también, una reunión se prepara, se organiza, en cambio cuando no caemos en la monotonía de la reunionitis, mi directora dice, ¿no? Estamos con lo de la reunionitis, cuando nos reunimos mañana, tarde, noche, a veces en un solo día, cuando hay algún suceso que tenemos que evaluar. Pero bueno, en mi colegio más bien no es tanto así, no hay tantas reuniones que tal vez a los profesores evitamos absorber. Marlene, te faltó la en intercambio de experiencias. Sí está acá abajo, Daniel. No, en la A de experiencias. Ahí. Lo negativo sería el celo profesional, ¿no? Organizar En todos los colegios. El otro sería... lo negativo. Lo negativo, evitar caer en el proceso administrativo, ¿no? Que sea repetitivo y monótono, ¿no? ¿Y si pongo exceso de reuniones? ¿O solo es de su cole del... Ya. No, para mejorar, ¿cuál sería? Organizar, como dice Daniel, hay que organizarlo, ¿no? Sería organizar. Allá. Organizar. ¿Y sistematizar las reuniones? Sistematizar las reuniones. Organizar, planificar, sistematizar las reuniones. Ya estamos en el grupo, ya estamos. Las actividades. Ya regresaron todos, chicas. Ahora sí, ya hemos regresado, si dejamos de compartir la pantalla. Bien. Sí, lo que sí me parece es que efectivamente nos falta un grupo. Hay un grupo que no hay ningún representante, es el grupo 5. El grupo 5 no hay ningún representante en la sala. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ahora sí con la socialización. Entonces, les voy a pedir que tomemos el tiempo, 2 minutos, porque luego al final quiero dar unas pautas y que no nos pasemos de la hora. Bien, entonces, ¿qué levanta la mano? ¿Qué grupo desea iniciar? Diego Octavio, adelante. Buenos días. Un ratito. ¿Me confirman si pueden ver lo que está compartiendo? ¿Qué grupos son? 3. Grupo 3, tomo nota. Grupo 3, 2 minutos, vamos. Bueno, sí se ve, por favor, confírmenme. Sí. Bien, básicamente nosotros nos enfocamos un poco en cómo se realiza la práctica reflexiva o cómo podría realizarse en la escuela, ¿no? A partir de nuestra experiencia y el documento que hemos leído de Annie Hobish. Entonces, hemos visto un conjunto de características, creemos, de las escuelas, a partir de la experiencia que hemos tenido un poco en escuelas privadas y públicas. Una es que si hay una centralización de la reflexión, incluso la toma de posición sobre algunos asuntos, o cómo se ven o cómo deben verse, a partir de los directivos, ¿no? Ellos son, digamos, los que toman decisiones, los que centralizan una manera de reflexionar acerca de algunos problemas en la escuela. Otro es, en el caso de las escuelas públicas, la burocratización, porque sí existen espacios, como lo vamos a ver si es positivo, que ahorita existen espacios, tiempo determinados, ya como normas establecidas de 2 horas de trabajo colegiado, de trabajos interáreas, pero que se han tomado como parte del trabajo y de lo que hay que completar, ¿no? Que creo que es una desventaja. Lo otro es la idea de lo colaborativo, como usted lo estaba diciendo, como hacer algo en común, con una meta en común, y creo que todavía algunos docentes no nos hemos integrado o se nos hace difícil integrarnos a ese tipo de trabajo, ¿no? Y lo otro es el temor a la crítica. Como dice Annie Hobish, si bien la reflexión es personal, la idea es ponerla en observación de otros, a narrarla para que otros la observen, para que otros nos digan cómo también la ven ellos, y creo que ese es muchas veces un temor que tienen muchos docentes, que tenemos muchos docentes respecto a hablar de nuestra práctica en el aula. Pero frente a eso también estamos viendo cuestiones positivas, ¿no? Sabemos y asumimos que hay docentes y directivos que asumen liderazgos y que asumen compromisos en las escuelas, y que son algunos y quizás sus actitudes pueden ser promovidas para que todos nos integremos, ¿no? Y como lo dije, existen espacios, en el caso yo vengo de una escuela pública, el trabajo colegiado como una reunión, un encuentro de profesores, ya está normado y es parte del trabajo que tienen que completarse semanalmente. Entonces, ese espacio existe, como tiempo y como espacio de reunión existe para poder reflexionar. Bueno, esas son algunas ideas que hemos tratado de interiorizar. Como usted dijo, es un borrador, algo que está integrándose, ¿no?
Muy bien, entonces el grupo 3 va a enfocar su trabajo sobre cómo se realiza la práctica reflexiva en la escuela. Entonces al grupo 3, por favor, tomemos nota todos, porque es lo que nos va a tocar para la otra clase, ¿eh? Entonces el grupo de Diego, grupo 3, va a preparar sobre 5 minutos, su presentación para la próxima clase sobre este tema. ¿Cómo se realiza la práctica reflexiva en la escuela? ¿De acuerdo, Diego? Sí, ajá. Toman como referencia la unidad 2, tienen los videos, tienen el artículo de Anijovic y tienen además la bibliografía que está en el sílabo que pueden ampliar. ¿De acuerdo? Entonces, presentan el tema de manera muy gráfica, inclusive pueden tomar extractos de video que puedan incrustar para ver ese minuto de video donde se está viendo cómo se hace, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pueden utilizar todo el material que tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. El segundo grupo que ha levantado la mano, Helen. Tercer grupo, Victoria. Helen, te escuchamos. Tú eres grupo 2, ¿no? Sí, maestra. Reiterando el saludo de la mañana a todos los colegas. ¿Le podemos compartir? Sí, dame un minuto, por favor. Sí, bien, se gracias. ve. Nosotros hemos trabajado también, coincidimos un poco, hemos tratado de dar respuesta a la pregunta, ¿se practica en mi escuela? ¿No? Hemos compartido a nivel general. Bueno, consideramos que las prácticas reflexivas sí se trabajan en las escuelas, a través de reuniones, resaltamos mucho el trabajo colaborativo, vemos que, bueno, en la escuela que nos estamos centrando para nuestros análisis que lo vamos realizando en todos los módulos, se van a realizando las organizaciones por consejos de maestros en la primaria y en el inicial, y consejos pedagógicos en el nivel secundario. Vemos que tienen bastante libertad pedagógica, va a haber una formación continua, va a haber un intercambio de experiencias, no solo de experiencias, también de metodología y didáctica pedagógica, ¿no? Eso también hemos visto un poco como que el lado negativo que podemos encontrar de todavía que estamos en un mundo, estamos en construcción de este proceso y podemos identificar que todavía falta muchas veces organizar, planificar y sistematizar las reuniones, ¿no? Una falta de empatía también un poco por parte de los directivos, que muchas veces, a veces hemos dejado mucho tiempo el aula y pensamos de una manera vertical, ¿no? No contemplamos tanto el trabajo, el tiempo, la disponibilidad del maestro. Docentes también que muchas veces se sienten tal vez observados o con una mirada que el directivo va a ingresar con una mirada acuciosa o crítica frente a su trabajo, ¿no? Entonces no tienen tampoco esa mentalidad o ese open mind de poder recibir el feedback o la retroalimentación de manera positiva, ¿no? Y bueno, también hemos identificado que existe también en muchas instituciones todavía el celo profesional y podemos todavía nosotros trabajar, compartir y poder formar lo que queremos, como escuchamos en los videos, tanto lo que nos mencionaba Rebeca y tanto lo que nos mencionaban las docentes, ¿no? Que va a ir a contribuir a mejorar en sí el perfil profesional de cada docente dentro de un buen clima institucional. Eso sería, maestra, lo que queremos compartir como equipo número 2, como grupo equipo 2. Muy interesante, Helen. Entonces tomo nota que el grupo 2, ustedes van a presentar un caso, ¿de acuerdo? Porque han puesto cómo se practica en mi escuela. Entonces le vamos a llamar caso práctico. Entonces van a contar un caso práctico, cómo se realiza en una escuela, ¿de acuerdo? Y tienen 5 minutos para exponer, para presentar, y pueden en esos 5 minutos, ¿no? Poner unos extractos también de videos, poner citas textuales, ¿no? Entonces, 5 minutos para que presenten un caso de cómo. Me parece muy interesante que han presentado lo bueno que está saliendo de ahí y lo que falta fortalecer. ¿De acuerdo? Desde el caso práctico. Muy interesante. Muy bien. Ahora sigue Victoria. ¿Qué grupo eres, Victoria? Sí, grupo 4. Grupo 4. A ver la hora. Estamos en 10 hasta las 12. 10, de 10 a, ok. 11 y 10 a 11 y 12. Adelante. Bien. En torno al material que nosotros hemos podido analizar, hemos identificado un aspecto importante sobre el cual vamos a presentar algunas ideas, las relaciones interpersonales en la práctica reflexiva, ¿no? Justamente el grupo anterior también lo mencionó. Es importante que nosotros identifiquemos cómo estamos realizando esos espacios de reflexión entre docentes, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que no existe desde la formación inicial docente
esta práctica como cotidiana, ¿no? Hace que nosotros vayamos interiorizando estos procesos de manera natural, ¿no? Y los recibamos de la misma manera posteriormente cuando ya estamos realizando nuestra práctica docente per se, ¿no? Luego, los espacios de práctica reflexiva, realizamos también en la institución educativa, deben tener un norte, una guía, una orientación, ¿no? El temor que todavía tenemos a la palabra supervisar, ¿no? Que es algo que ha ido variando, normativamente tal vez tiene esa denominación, pero también hay que, digamos, que aceptarlo como un aspecto que nos ayuda a mejorar, ¿no? El diálogo abierto y reflexivo, y sobre todo autorreflexivo, ¿no? Después que realicé el proceso de intercambio con los docentes, con otros docentes, con mis pares, como yo hago mi reflexión personal, ¿no? De cómo está yendo mi práctica docente y cuáles son los aspectos que puedo mejorar en base a las observaciones, de repente a las ideas planteadas por el otro colega, ¿no? Jorge. Sí, también uno de los puntos fundamentales en los cuales estamos basándonos para establecer esta visión de las relaciones interpersonales en la práctica reflexiva, tiene que ver con el conocimiento real que deben tener los docentes acerca de la misión, la visión, los valores institucionales. Si nosotros no conocemos eso, entonces también, obviamente, cuando se hable de una práctica que ya significa una interrelación entre pares, o de repente el directivo que llega a nuestra aula a tener un momento de reflexión con nosotros, se tambalea la situación, ¿no? Entendemos que pensamos entender, mejor dicho, que nos están invadiendo dentro de nuestra privacidad, dentro de una forma de trabajo como docentes. Como ya lo mencionaba mi compañera, una cosa es básica. No existe esta cultura. No existe esta cultura, ¿por qué? Porque desde el momento de nuestra formación como docentes no la hemos asumido como una naturalidad, ¿ok? No funciona dentro de nuestra primera formación en la universidad, no existe, en muchas universidades no existe, y por lo tanto luego termina siendo pues una visión bastante equivocada de lo que debería ser una práctica reflexiva en beneficio de la concientización y la autorreflexión en cuanto a nuestro quehacer y nuestra mejora profesional. Okay. Gracias. Entonces, grupo 4, grupo 4, relaciones interpersonales, para la práctica, para la práctica. Muy importante, muy interesante. La verdad que me parece, y además hay investigaciones acá en el chat. A ver, en el chat voy a subir un documento que sobre todo para... sí, ya sé dónde lo tengo. Ya, a ver. Un documento para todos, para que lo puedan tener a la mano, pero sobre todo para este grupo 4, que van a trabajar justamente el tema de las relaciones interpersonales. A ver, permítanme un momento. Este es. A ver, me comentan si han podido ver el documento, si se puede cargar. Sí se puede, Miss. Ya está, perfecto. Esto es un documento que acaba de salir. Un artículo académico del 2021, y justamente, si ustedes ven en el resumen, la línea final, 2 líneas finales, trabajan la consideración del aspecto emocional en la docencia. ¿Ya? Entonces, para el grupo de Jorge y Victoria, denle una leída, denle una mirada al artículo, de ahí pueden salir algunas ideas interesantes. ¿De acuerdo? Ahora, para todos los grupos, es importante que trabajen el concepto desprivatizar la práctica. ¿Lo hacen o no lo hacen? Igual lo tienen que decir, si lo hacen o no lo hacen, pero ese concepto, desprivatizar la práctica, es un concepto que tiene que estar en el discurso de ustedes, ¿de acuerdo? Que tiene que formar parte de su vocabulario. Desprivatiza o no desprivatiza. Trabajo colaborativo, práctica reflexiva, protocolo para reflexionar,
¿ya? Como reunión estructurada, son elementos del lenguaje que yo debo de tener al hablar de la práctica reflexiva. Muy bien, seguimos, entonces había levantado la mano Maren y después Joel. Maren, ¿qué grupo eres? Grupo 7, profesora. Muy bien, adelante, grupo 7. Son 16 a 18 termina, ¿ok? Ok. Nosotros hemos visto el liderazgo pedagógico relacionado con la práctica reflexiva. Entonces, primero hemos tratado de definir qué es liderazgo pedagógico. Nos hemos quedado con 2 definiciones muy interesantes. La primera en la que resaltamos es optimización, el desempeño del docente, la mejora de la escuela y como tercer punto clave, comunicar con eficiencia, cómo motivar a los docentes, cómo motivar a los docentes sobre la base de un conjunto de cualidades personales, habilidades y competencias que le permitan conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje al éxito educativo. Esto es enfocarnos en la enseñanza del estudiante, ¿no? Como siempre. Lo segundo es, tomamos como fuente la medición de la calidad de los aprendizajes y vemos que tenemos 5 actividades específicas de un liderazgo pedagógico y nos damos cuenta que en cada una de ellas tiene que haber una práctica reflexiva. Entonces, vemos que la relación es totalmente directa. Al mejorar la acción y reacción ante situaciones problemáticas educativas, es importante que haya una reflexión antes de una planificación. Desarrollar una metodología de enseñanza institucional. Algo que nosotros reflexionábamos era que cada docente, cada persona sí es reflexiva en cuanto a lo que él desempeña como su actividad pedagógica. Sin embargo, carecemos mucho de una reflexión colectiva, de una reflexión colaborativa que puede tener resultados mucho más eficientes. Por eso hablamos de una metodología de enseñanza institucional. Promover la investigación para la innovación a partir de la práctica reflexiva, personal y grupal. Promover en el docente el trabajo colaborativo a favor de la ODS 4, que es Educación, Justicia Social y Desarrollo Sostenible. Entonces nos podemos dar cuenta que en cada una de estas 5 funciones de un líder pedagógico tiene que haber una parte reflexiva y una parte reflexiva tanto personal como colaborativa a nivel institucional, a nivel de coordinación, a nivel de equipo, para que nuestras metas y objetivos sean una sola. Entonces, nosotros nos englobamos en que la parte de liderazgo pedagógico también es realizar un trabajo colaborativo que nos permite conocer y compartir los aciertos y desaciertos de la experiencia diaria. Eso nos hace mucho más eficientes, tanto a nivel institucional como también a nivel personal, ya que aprendemos de errores de otras personas, de otros docentes, de otros directivos, y esto no solamente a nivel de coordinación de docentes, sino también a nivel de comunidad educativa en general, y también compartir experiencias, ¿por qué no?, con otras instituciones y hacer una reflexión colaborativa interinstitucional. Trabajar en equipo de manera habitual. Y para terminar, ver las limitaciones que nosotros encontramos, ¿no? Uno es el poco autoconocimiento, tanto del líder como de los que forman parte de la comunidad, el rechazo a la crítica que tenemos, la poca habilidad de liderazgo por parte de los directores, que se sigue sintiendo como si fuesen los jefes y no necesariamente nuestro líder, el líder, y poca planificación en los espacios de reflexión por parte de directivos. Muy interesante, realmente, Maren, muy interesante. Entonces ustedes se van a centrar en liderazgo pedagógico, pero hay una recomendación para todos. Cuando nosotros tomamos una etiqueta de liderazgo pedagógico, como otras, ¿no? Práctica reflexiva igual, son etiquetas grandes. Entonces, de ese liderazgo pedagógico, de lo que has presentado, Maren, a nivel de tu grupo, podemos ver, por ejemplo, desde la definición, que ustedes están entrando por el lado de la motivación del líder, cómo debe de motivar para esto. Entonces yo les aconsejo que ustedes más bien de esta gran etiqueta de liderazgo identifiquen cuál es ese rol. Yo lo que veo es que ustedes han entrado por liderazgo motivacional, liderazgo transformacional, y que ahí puedan ver también cuáles son las limitaciones para que uno pueda llegar. Pero lo ideal sería que el líder pueda tener un liderazgo motivacional, transformacional,
para promover la práctica reflexiva. Entonces, yo lo encaminaría por ahí, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Porque si no nos vamos a quedar en algo muy amplio y necesitamos ser concretos, ¿de acuerdo? Entonces, seamos concretos. Vamos a tratar de liderazgo pedagógico, 2 entradas, A, B. Cómo esto ayuda a que sea la práctica reflexiva. Sin embargo, vemos que hay ciertas limitaciones. Las limitaciones hay que darle de repente un poco más de ejemplo, de ejercicio. Para todos los grupos recomiendo, como les he puesto en sus trabajos también, ser muy prácticos en mostrar con evidencias, con un ejemplo. Por ejemplo, cuando hace esto, ahí vemos que no está pasando esto, ¿no? Entonces, si no, nos estamos quedando en declaraciones. Todo es declarativo. Y nosotros necesitamos traer la práctica a la realidad. Por ejemplo, cuando la profesora está haciendo preguntas al niño de cómo él logró hacer la tarea, está trabajando la metacognición. Y miren, textualmente le pregunta tal cosa. Entonces yo traigo esa pasarela entre la teoría y la práctica y no me quedo en algo declarativo. Cerramos con Joel, adelante. Joel, ¿qué grupo eres? Grupo 6. Muy bien, adelante Joel. Bien. Estamos en 22 a 24. Ok. Dentro de la actividad de hoy, nos hemos enfocado en la pregunta de ¿qué necesitamos para realizar esta práctica? ¿Está bien? Hemos considerado 4 puntos. Vamos a iniciar con el diagnóstico. En primer lugar, necesitamos el autoconocimiento. Conocernos de manera individual para ver nuestras habilidades. Y posteriormente a eso, tenemos que hacer una evaluación de en qué situación se encuentra nuestra institución educativa. Por ese motivo, los miembros que lo conformamos tenemos también que orientarnos a través del planteamiento de preguntas guía. Después de ello, también tenemos que ver lo que corresponde a nuestros objetivos. Que debemos ser conscientes acá de a dónde queremos llegar con esto. Y esto de aquí se va a reflejar en la misión y visión de la institución. Después de ello, también para poder trabajar en conjunto necesitamos de la motivación y el convencimiento, porque de esa manera vamos a sostener los esfuerzos en conjunto de cada uno de nuestros miembros al momento de dar nuestros aportes. Y ya para finalizar, tenemos que hacer hincapié en la gestión del talento humano. ¿Por qué motivo? Porque de esta manera podremos destacar nuestro potencial. A partir de ello, las relaciones interpersonales van a crear un ambiente laboral más armónico donde va a primar el trabajo colaborativo. Así, a través de este liderazgo pedagógico, nosotros vamos a poder optimizar el desempeño docente y podremos alcanzar nuestras metas institucionales. Eso sería todo, Miss. Muy bien. Entonces, aquí muy interesante, hay una ruta efectivamente. Yo esta pregunta que los ha ayudado, de qué necesitamos para la presentación, la socialización del próximo sábado, yo lo pondría más bien de repente como condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones? ¿Ya? Entonces yo los dejo que ustedes le den la vuelta para que tengan un título que los ayude, pero me parece muy interesante. Ahora, como ya hay un grupo que trabaja relaciones interpersonales, vamos a dejarlo a ellos que se centran en esa parte. Entonces, ustedes pueden justamente centrarse en la parte del diagnóstico, en la parte de los objetivos, la motivación. Para el diagnóstico, que es muy interesante, recuerden que no es solamente el diagnóstico del docente, del directivo, sino el diagnóstico de cómo están los aprendizajes en la escuela. Entonces, en el diagnóstico les recomiendo que ustedes trabajen y puedan hablarnos sobre el uso de datos en la escuela. ¿De acuerdo? Uso de datos en la escuela. Voy a tratar de buscarles un artículo que les pueda pasar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, falta el grupo 1. ¿No levantaron la mano? ¿Dónde está el grupo 1? Sí, profesora, buenos días. Adelante, por favor, cerramos con ustedes. Bien. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Nosotros nos hemos enfocado en la 8ª pregunta, ¿no? La relación que hay entre práctica pedagógica y liderazgo pedagógico dentro de la cultura organizacional. Consideramos que
el liderazgo pedagógico es un resultado de la práctica reflexiva. Y dentro de la práctica reflexiva, la importancia del espacio y el tiempo, que ya lo hemos mencionado durante toda la sesión, el sistematizar experiencias, el compartir las experiencias y la observación entre los pares. Pero muy importante también los instrumentos de implementación, ¿no? De qué manera se va a llevar a cabo, de qué manera se va a planificar, y también de qué manera vamos a motivar a los docentes para que adquieran ese compromiso, esas horas y ese tiempo dentro de su práctica reflexiva, ¿no? Ese es el enfoque que le queremos dar. Muy bien, muy interesante, efectivamente. Bajamos el título, por favor. La cultura organizacional. Entonces, en la cultura organizacional vamos a trabajar lo que es la cultura colaborativa en la escuela. Ese título, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, grupo 1 es cultura de colaboración en la escuela. Ok. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son estas características para poder justamente tener el espacio para desarrollar la práctica reflexiva? ¿Ya? Ok. Entonces, aquí estoy tomando nota que es el grupo 6, que en condiciones uso de datos. Y les voy a pasar por por los mensajes de Paideia, les voy a pasar algunos artículos que les puedan ayudar en sus trabajos. He tomado nota de cada uno de ustedes y les voy a pasar diferentes artículos a ver que les pueda servir. Uno, para que no nos sature. Bueno, en primer lugar, ahora sí quería terminar la sesión del día de hoy. Diego levantó la mano, ¿pasó algo? Sí, quería preguntarle sobre dos cuestiones, no sé si podría ser ahorita. ¿Sobre qué es? Una, usted comentó que había trabajado un documento con el Ministerio de Educación sobre la comunidad. Se los voy a compartir justamente. Sí, lo estaba buscando justamente y no lo encontraba. Muy bien, otro la cuestión de la wiki. Yo pregunté, yo mandé un correo si había un manual específico, porque yo hice mi comentario, pero no veía los comentarios de los demás. O sea, digamos, las entradas de los demás no las veía. No sé si lo ha revisado, lo ha mirado. Pero sí estaba en el manual en el video que les mandé. Sí recibí tu mensaje que lo transmití. A ver, vamos a escuchar a Melba, que ha levantado la mano. De repente ahí hay algo, sí, pero sí vuelvo a insistir. Melba, ¿cómo estás? Sí, profesora Linda, si me permite, sí, efectivamente, acerca de la consulta que hizo el profesor Portilla, también igual he transmitido la consulta al señor Jesús Leiva, que es nuestro webmaster. Voy a insistir con él, por favor, para que también nos pueda brindar un apoyo adicional. Exacto. Bien, ok, y acá les voy a pasar un instante que les voy a pasar dónde está la guía. Acá está. Ya. A ver, este portal sí me parece importante que ustedes lo conozcan. Voy a ponerles aquí en el chat. Aquí en el chat les estoy poniendo el link para todos. Ahí lo tienen. directivosminedu.gov.pe. ¿Me comentan si lo tienen? Sí. Maestra, sí lo tenemos. Perfecto. Gracias. En yo les aconsejo que esta página web la miren regularmente, porque el ministerio en esta web comparte con los directivos todo lo que son las normativas y en recursos
hay un poco de todo, ¿no? Miren, para la dimensión pedagógica, el monitoreo y acompañamiento, aquí están las comunidades de aprendizaje profesional, por ejemplo, ¿no? Y en las comunidades de aprendizaje profesional, miren ustedes, aquí en sistematización de experiencias de la asistencia técnica directivos 2019-2021. Costó, ¿ah? Costó. Costó días de días. Esta es la guía que hemos elaborado con mi equipo, ¿no? Entonces, en esta guía que hemos trabajado, con mucho cariño les comparto, acá estamos en el equipo técnico, mi equipo estrella. Entonces, esta guía es un trabajo que viene del campo, no es teórica, sino cómo los directivos pueden aplicar la comunidad de aprendizaje profesional de manera concreta en su escuela. Esta guía la hemos hecho luego de haberlo aplicado en 536 escuelas a nivel nacional. Escuelas que estaban focalizadas porque los aprendizajes estaban muy bajos. Entonces, ustedes imagínense en las escuelas que ya van bien, que tengan una comunidad de aprendizaje profesional, miren, es una maravilla, van a otro nivel, ¿no? Entonces, aquí van a poder ver en la guía, y qué es lo interesante de la guía, aparte de tener su marco conceptual y todo, vamos nosotros directo a cómo hacer, cómo trabajar. Trabajamos dos ejes, lo que es el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, cómo acompañar a los docentes, y cómo desarrollar una comunidad de aprendizaje profesional. Entonces van a tener aquí absolutamente todo, tienen los instrumentos, tienen hasta los modelos de cómo se hace la ficha para acompañar, para hacer el seguimiento, hay de todo. Van a ver que es bastante práctico, hay links para poder entrar. Entonces, vieron cómo se obtiene, ¿no? De repente, a ver, con este enlace también les pongo. A ver ahí, no, vuelve a copiarme el mismo, a pesar que estoy en la guía. No, me toma el mismo enlace. Bueno, entonces ya como les comenté, vamos a recursos de gestión, y en recursos de gestión, dimensión pedagógica, y ahí tenemos, en dimensión pedagógica tenemos comunidades de aprendizaje profesional. ¿De acuerdo? Y orientaciones para la otra, que también un poco que hicimos a distancia. Bien, eso es entonces en cuanto a la web, y después les voy a pasar a todos algún artículo que los ayude en lo que están trabajando. Quisiera cerrar, para no extenderme más, esta sesión, en primer lugar felicitándolos a todos por la calidad de la producción del trabajo realizado, ¿de acuerdo? Entonces me parece muy interesante. Unas recomendaciones generales, no específicas para cada grupo, porque ya cada grupo ha recibido su hoja de retroalimentación, y en sus mismos trabajos ustedes ven que yo he puesto globos, comentarios, ¿no? Para que puedan tomarlos en cuenta. Pero de manera general para todos, sí me gustaría decirles que hay que tener mucho cuidado en seguir exactamente lo que la guía de trabajo les pide. La guía de la actividad. La guía de la actividad dice 4 fortalezas, 4 debilidades. En algunos trabajos han puesto todo el FODA y no tienes 4. ¿Por qué digo 4? Porque es lo que ustedes van a focalizar. Esas 4 fortalezas que yo identifico, yo las debo de poder ver a lo largo de mi informe en el desarrollo y en la matriz. Yo debo de ver que eso es lo que se hace. Esas 4 debilidades, yo debo de ver en mi matriz que eso no se está haciendo, que eso falta. Y yo debo de ver en mi redacción del informe que es eso justamente lo que falta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago un trabajo en la escuela es sistémico. Yo miro a la escuela en su amplitud. Entonces yo siempre tengo que estar pendiente. Como esto ha sido un punto de mejora señalado, una debilidad, justamente, pues en mi discurso que estoy analizando a mi escuela, tomo este diagnóstico. O sea, no deben de ser 2 puntos separados. Todo el trabajo es uno solo. Entonces yo debo de ver cómo lo voy enlazando. Número 1.
Número 2, en mi redacción veo que efectivamente en la matriz he identificado esto no hay. Muy bien. Y a la hora que leo la redacción no aparece. Y me aparece más bien de que sí se está mejorando esto. Pero en ese mejorando deberían de poner, sin embargo, también se evidenció o se notó o se encontró que este punto falta reforzar. Entonces, mucho cuidado con las generalidades, ¿de acuerdo? Entonces, con pinzas. Encontré esto, pero esto. Hay muchos buenos párrafos en todos los trabajos donde aparecen justamente los conectores de oposición. Revisen los conectores de oposición para no siempre usar sin embargo, ¿no? A pesar de. Entonces, los conectores de oposición nos van a ayudar a replantearnos que si bien estoy mostrando esto, pero que hubo en lo otro, ¿no? O también estoy mostrando esto, perfecto. ¿Cómo se evidencia? Porque además se ve que también trabaja esto. Por ejemplo, hay un trabajo que muestra en las debilidades que no hay cultura, no hay liderazgo distributivo. Sin embargo, después se dice que el director tiene un liderazgo transformacional. Entonces la pregunta, ¿cómo transforma si no tiene un liderazgo distributivo? Ahí hay choque de conceptos, choque de ideas y choque de prácticas en la realidad. Entonces hay que cuidar mucho eso, hay que también trabajar, antes de entregar el trabajo siempre hay que darle una revisión a nivel de ortografía, una vuelta de revisión a nivel de ideas, un informe con que trabajemos 2 o 3 ideas claves, 2 o 3 ideas fuerzas y la desarrollemos es suficiente. Hablar de varias cosas hace que después no hable de muy poco de otras, ¿no? Como ahora el próximo sábado van a hacer la socialización, una idea fuerza y ahí le doy todo, solo a esta idea, ¿de acuerdo? A nivel del trabajo académico, muy interesante cómo han insertado las citas, cómo han trabajado con fuentes secundarias, cómo han podido hacer la citación, usar el APA. En algunos casos se ha recomendado revisar cómo se cita en APA. Muy interesante, muy bien, los felicito también por este logro, porque esto los prepara a que justamente puedan ir a una maestría, ¿no? Entonces, tengo pendiente la pregunta del día 1 de Leodoro sobre cómo se va a convalidar. Esto lo conversaré con Rita Carrillo y veremos, espero darles una respuesta, no la siguiente porque ella todavía está de vacaciones, pero la otra después yo vuelvo a ingresar a aula como coordinadora y les comentaré esto. Pero sí, por el trabajo que han realizado, yo los incito y motivo a que puedan tener en la mira justamente una maestría, ¿no? Hay trabajos muy interesantes, pero siempre hay que cuidar cómo uso las fuentes. Eso en términos generales y bueno, en la próxima asesoría ya la tenemos el martes, les he mandado el link para que completen el cuadro de asesoría, espero tenerlo listo el viernes, ingresen solo a la hora que les toque la asesoría. Yo de preferencia pido que estén todos los del grupo presentes porque cada uno escucha y entiende e interpreta de una manera y eso hace la riqueza del grupo a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Así que bueno, nada más, ya estamos cerrando. El próximo sábado es la socialización y al final daré unas preguntas. Si va el próximo sábado, les pido por favor, además forma parte de sus intervenciones, de su evaluación. Después de cada socialización, es importante que cada grupo, cada uno de ustedes, en su cuaderno de campo escriba mínimo una o 2 preguntas para el grupo que ha salido a hacer la socialización. ¿De acuerdo? Porque después vamos a hacer la batería, el banco de preguntas. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que para el próximo sábado, cuando yo llegue a las 9:30 de la mañana, todos los grupos han terminado su trabajo y ingresamos al aula puntual solamente en modo de participación, ya no de pulir mi trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso les voy a pedir, para que podamos tenerlo de esa manera,
es que les voy a pedir que el próximo sábado, apenas ingresemos al aula, todos vamos a compartir el PPT en el chat del Zoom, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ustedes se va con el PPT. Y ese PPT también lo subimos al Drive que hemos compartido de nuestros trabajos. ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, nuevamente felicitarlos. Súper los trabajos. Muy motivada con la producción de todos ustedes y con el trabajo que han hecho hoy día. Y bueno, nada más que decirles, pasen un lindo fin de semana por lo que nos queda del fin de semana, a disfrutarlo. Y yo en el Paideia ya les voy a compartir algunos artículos que puedan darle fuerza al trabajo que van a presentar. Gracias, Melba, por acompañarnos. Gracias, saludos a todos. Lindo fin de semana. Hasta luego, profesores. Hasta luego, profesora. Buen fin de semana a todos, compañeros. Gracias. Nos vemos, compañeros. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Buen día.